Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso el último vídeo dedicado a energía y calor para cuarto de la ESO. Vamos a tratar las máquinas térmicas. En cualquier proceso en el que se realiza trabajo mecánico, una parte de ese trabajo se va a transformar ineludiblemente en calor por el rozamiento. Por ejemplo, esta máquina batidora recibe energía eléctrica que la hace funcionar, la hace producir un trabajo. Pues bien, toda esa energía no se va a poder transformar en trabajo. Hay una serie de energía que se va a perder en forma de calor. Esto no significa que no se cumpla el principio de conservación de la energía. Significa que una parte de la energía siempre se va a perder en una forma de energía degradada que se denomina calor. Esta forma se denomina degradada porque no se puede aprovechar para realizar trabajo. En 1845, Joule demostró que el trabajo mecánico genera calor. Para eso hizo este dispositivo donde tenemos un eje central, en el eje hay arrollado una cuerda que pasa por dos poleas y hay dos masas. Al girar este eje, que se introduce dentro de un cilindro con un termómetro, el eje está unido a dos aspas que calienta el agua que hay en este cilindro. Entonces, conforme se produce el trabajo mecánico de bajar las pesas al girar el eje, pues las aspas se mueven y calientan el agua. Entonces, cada vez que el agua recibía una caloría, las pesas realizaban un trabajo de 4,18 julios. Se llama equivalente mecánico del calor a la relación entre el trabajo realizado y el calor que se puede producir. Es decir, una caloría equivale a 4,18 julios. Las máquinas térmicas son dispositivos que producen trabajo mecánico a partir de la transformación de calor de un foco caliente a un foco frío. Tenemos un foco caliente a una temperatura mayor que un foco frío, pues el calor transferido del foco caliente al foco frío, si Q1 es el calor absorbido y Q2 es el calor cedido, el trabajo realizado por la máquina será la diferencia entre Q1 y Q2. Dependiendo de cómo se obtenga el calor, tendremos dos tipos de máquinas térmicas, de combustión externa o de combustión interna. Las máquinas de combustión externa son, por ejemplo, máquinas como la máquina de vapor. Fueron desarrolladas a comienzos del siglo XIX y sirvieron para el desarrollo industrial, así como para la aparición de nuevos medios de transporte como el tren y el barco a vapor. Las máquinas de combustión externa aprovechan la fuerza expansiva del vapor de agua generado en un foco emisor situado en el exterior de la propia máquina para realizar el trabajo. La máquina de vapor entonces es una máquina de combustión externa que transforma la energía térmica contenida en el vapor de agua en energía mecánica. Aquí tendríamos fuera de la máquina el vapor de agua que se genera por el calentamiento de agua con carbón. El vapor de agua generado llega a un cilindro en el que hay un pistón. Este es el pistón, pues el pistón se mueve por la expansión del vapor a presión. Mediante este balancín que hay aquí, este balancín hace que el movimiento de subida y bajada del pistón se transforme en un movimiento de rotación que acciona una rueda, que puede ser la rueda de una locomotora o de un telar. Una vez alcanzado el final de la carrera, el émbolo retorna a su posición inicial y se expulsa el vapor de agua enfriado. Vamos a ver esta máquina trabajando en esta animación. Aquí tenemos cómo se va produciendo pues, todos los ciclos y con esto se va produciendo el movimiento de la rueda. Vamos a ver ahora cómo se aplica esto a un motor de tipo Stirling. El motor de tipo Stirling es el que usa este tipo de motor de combustión externa. Vamos a verlo en una animación de vídeo, cómo funciona. Ahí tenemos pues el sistema. Tenemos que cuando nosotros
calentamos, cuando viene ese calor del vapor, el vapor de agua caliente comprime el pistón, ¿lo veis? El pistón amarillo se va a comprimir y ese pistón amarillo, ese gas que hay ahí, se produce la expansión del gas, entonces se transfiere el gas caliente aquí y se produce después el movimiento de la manivela, la contracción del gas y la transferencia del gas frío que sale por aquí, ¿de acuerdo? Como vimos en la máquina de vapor. Y el ciclo continúa así funcionando. Ahí lo vemos funcionando en continuo. Bien, vamos a ver entonces ahora el motor de combustión externa y vamos a ver cuáles son los 4 tiempos de ese motor. Lo primero es la admisión. La mezcla gasolina-aire entra por la válvula de admisión. Esta es la válvula de admisión. Por aquí entra la mezcla gasolina-aire. El pistón baja, este pistón baja, abriendo la válvula de admisión por donde entra la gasolina y el aire mezclados por el carburador o sistema de inyección. Esa es la admisión. Vamos con el segundo paso, que es la compresión. El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina, con lo que se eleva la temperatura de la mezcla a unos 400 grados centígrados aproximadamente. Así, el pistón sube y comprime la mezcla. Luego tenemos que la bujía, que es que está aquí en medio de las dos válvulas de admisión y de escape, pues salta una chispa que proviene de la bujía del cilindro, de esta bujía de aquí. La mezcla explota y los gases producidos lanzan el émbolo ahora hacia abajo, transmitiendo el movimiento a la biela. Fíjense que el cigüeñal, que aquí está representado por este círculo, en cada fase da media vuelta. Entonces, se alcanza una temperatura, en este caso, de unos 2000 grados. Y el cuarto tiempo es el escape. De nuevo sube el pistón vuelve a subir y abre la válvula de escape, que es esta válvula de aquí, por donde salen los gases quemados por la explosión de la fase anterior hacia el tubo de escape del vehículo. Bien, vamos a ver ahora esto de forma continua, cómo se produce. Aquí tenemos la entrada de combustible y, primer paso, la admisión. Ahora vendría la compresión, la explosión y el escape, la salida de los gases de escape. Lo vamos a ver alguna vez más para que quede claro este motor de 4 tiempos, motor Otto, donde el combustible es la gasolina y la combustión es producida, como hemos visto, por la chispa que salta, que produce la bujía. El rendimiento de las máquinas térmicas nunca es del 100%. El rendimiento de una máquina térmica es la relación entre el trabajo producido y la energía consumida. Es decir, el trabajo partido por la energía. Como el trabajo es la diferencia entre el calor absorbido, Q1, menos el calor cedido, Q2, pues sería Q1 menos Q2 partido por la energía consumida, que es Q1 multiplicado por 100. El rendimiento hemos dicho que siempre es menor que 1. El rendimiento de una máquina térmica también se puede expresar en función de las temperaturas absolutas, medidas en Kelvin, cuidado, aquí sí que tienen que estar en Kelvin. Hay que sumarle a la temperatura en grados centígrados 273 de ambos focos. Luego sería T del foco caliente, temperatura en Kelvin del foco caliente, menos temperatura en Kelvin del foco frío, partido temperatura en Kelvin del foco caliente y por 100.
De estas dos maneras se puede calcular el rendimiento de una máquina térmica. Esta, expresado en forma de calores, Q1, recordemos, calor absorbido, y Q2, calor cedido, y aquí temperatura del foco caliente menos temperatura del foco frío. Vamos a hacer un ejercicio. Dice: una máquina térmica que trabaja entre 240 y 600 grados toma 600 kilojulios por hora del foco caliente. Calcular, apartado A, el rendimiento máximo ideal de esta máquina, y B, la energía cedida al foco frío. Bien, el rendimiento, temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío, partido temperatura del foco caliente y multiplicado por 100. 600 más 273, la temperatura mayor, más 273 para pasarla a Kelvin, menos 240 más 273 partido por 600 más 273 y por 100, que me da un 35% de rendimiento máximo ideal de esa máquina. Y ahora me dice la energía cedida al foco frío. Recurrimos entonces a la otra expresión del rendimiento. Puesto que sabemos su valor, que es el 35%, 0,35, si damos el multiplicado por 100, despejamos el valor de Q2, que es QF, es decir, la energía cedida al foco frío. Q1 es la energía del foco caliente, energía cedida al foco frío, energía del foco caliente. 0,35 igual a 600 kilojulios menos QF partido por 600. Despejamos QF, que me da 390 kilojulios, que son los kilojulios cedidos, el calor cedido al foco frío. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.